Entonces hoy traemos a este staff el caso de una paciente que tenemos hospitalizada desde el principio de mes. Vamos a empezar entonces. Es una mujer de 64 años, natural residente en Bello, es soltera, no tiene hijos, es ama de casa. En el motivo de consulta enfermedad actual, entonces, este cuadro clínico inicia en octubre del 2020. La paciente dice que tiene un cuadro gripal correspondiente con rinorrea hialina, tos seca y malestar general que se autolimitan. Dice que en noviembre, más o menos un mes después de ese cuadro gripal inicial, ella inicia con disnea progresiva hasta mínimos esfuerzos, tos seca, edema en miembros inferiores y ortopnea, llevándola a ingresar al Hospital General de Medellín el 2 de diciembre del 2020. Cabe resaltar que este ingreso fue en la clínica de la 80, no en la sede central del Hospital General de Medellín. En la revisión por sistemas, pues es un poco amplia porque como van a ver el cuadro clínico y las sospechas se tornan bastante complejas, entonces pongo todo esto para dejar claridad que todo se interrogó y todo se buscó. De esto, lo único positivo es que la paciente nos ha referido hiporexia y sensación de fatiga, del mismo tiempo de evolución de la ortopnea y los síntomas congestivos. Los demás síntomas y signos de la revisión por sistema son negativos. Y esto solamente nos lo dijo hasta el día de ayer, y es que hace 2 años se está teniendo episodios de disnea transitoria al agacharse, con algunos cambios de posición, y las demás personas y ella han percibido que tiene ingurgitación yugular transitoria bilateral. Esto fue pues como lo único positivo. Dentro de sus antecedentes, una enfermedad por reflujo gastroesofágico tratada con esomeprazol. La señora tiene una obesidad grado 1, no es alérgica a ningún medicamento. Le hicieron una histerectomía, una corrección de alus valgus y una apendicectomía. Nunca estaba en embarazo, no fuma, no consume licor, y un hermano tuvo un síndrome nefrótico, al parecer primario, en el 2020. El examen físico es el examen físico del ingreso al Hospital General, pero es un examen físico que no se ha modificado mucho en el tiempo y que compartimos pues al ingreso acá al Hospital Pablo Tobón Uribe. De acá les quiero destacar entonces que la señora tiene ingurgitación yugular, sus ríos cardíacos están disminuidos, pero no tiene soplos, y el murmullo vesicular tiene crépitos en ambas bases. En las extremidades tiene edema grado 2 y uno ve algo de eritema en la piel de las áreas distales. Por lo demás, no encontramos más hallazgos llamativos. Entre ayer y hoy empezamos a ver unos antelasmas en el cuello y en los párpados a los que no le habíamos prestado mucha atención anteriormente, pero en vista de todas las dudas que tenemos, pues empezamos a darles algo de peso. En el enfoque inicial, entonces, con toda la constelación sintomática de la paciente, se enfocó como un síndrome de falla cardíaca. En la evolución entonces y los estudios que se le han hecho, el 7 de diciembre se le hizo la primera ecocardio transtorácica donde encontraron derrame pericárdico global. De acá les quiero resaltar entonces que esto no tenía repercusión hemodinámica y que en esta primera ecocardiografía no resaltan que tuviera engrosamiento del pericardio. Y mencionan además que tenía un derrame pleural derecho de escasa cantidad. La sugerencia del ecocardiografista fue repetir la ecocardio 48 horas después. Entonces, el médico internista que tenía el caso en el Hospital General decidió hacer observación. El 9 de diciembre repitieron el ecocardio, encontraron que no tenía cambios, pero la señora refería aumento de la disnea, por lo que el 10 de diciembre es trasladada a la sede central del Hospital General de Medellín, es evaluada por cardiología. Cardiología entonces enfoca también a la paciente con un síndrome de falla cardíaca, le llama la atención la persistencia del derrame pericárdico, que lo clasifican como grave, y en conjunto con el derrame pleural que encontraron, decide solicitar un ataque de tórax contrastada y hacer una pericardiocentesis con estudio del líquido pericárdico. Acá les voy a rodar entonces la imagen del ataque de tórax y el ataque abdominal. Acá hicimos pues como voy a hacer una salvedad, y es que esta tomografía es una tomografía de hace 2 días, pero no ha habido cambios con respecto a la tomografía del Hospital General de Medellín. Entonces, lo que se describe en estas imágenes
Es lo mismo que estamos viendo desde el mes de diciembre y estas son las imágenes más recientes que tenemos. Acá entonces vamos a ver un corte axial de la tomografía de tórax en la ventana de tejidos blandos. Acá pues quiero destacar, tiene algo de enfisema subcutáneo por un procedimiento que se hizo hace una semana, pero quiero que empiecen a ver el engrosamiento de las pleuras y el engrosamiento del pericardio. Y lo otro que quiero destacar es la aorta. La aorta, acá vemos cómo tiene un proceso inflamatorio importante o infiltrativo. Es algo que estamos por definir. Tenemos un pedacito del abdomen, aunque ya vamos a rodar el abdomen completo para que podamos ver las imágenes. Acá tenemos Diana, entonces discúlpame, ¿cuántos años es que tiene la señora? 64 años, profe. Ok, gracias. Acá tenemos entonces el tórax en la ventana, perdónenme, esto se sale, espérenme para que corra. Este es el tórax en la ventana de pulmón. Vemos pues que en el parénquima tiene algunos micronódulos aleatorios, áreas de vidrio esmerilado, y seguimos viendo pues lo más llamativo que es el engrosamiento de las serosas. Juliana, lo que se ve, a ver, es que ahí me perdí, es realmente la pleura lo que se hace engrosada, ¿cierto? La pleura está engrosada. Ahí va, Bastante. está muy engrosada, el pericardio está muy engrosado. Ya les voy a mostrar el abdomen para que se asusten. Pero también hay derrame, ¿cierto? Además del engrosamiento, también hay líquido libre, ¿no? Sí, profe, hay un poquito de líquido, pero lo que predomina es el engrosamiento de las pleuras. Bueno. Y esta es la tomografía de abdomen. Entonces vemos acá lo mismo que les resaltaba en la anterior, como el pericardio está completamente engrosado, las pleuras están engrosadas, y vamos a ver el abdomen que también. Se ve entonces infiltración perihepática, infiltración perirrenal. El peritoneo pareciera estar inflamado con infiltración de la grasa y hay algo de infiltración del epiplón. Esta es la lectura oficial de radiología. Entonces nos dicen que en el parénquima pulmonar no ven imágenes que sugieran tuberculosis, hay algo de vidrio esmerilado, paquipleuritis, paquipericardio, ven tejido excesivo que rodea y envuelve la aorta, como vimos, tejido excesivo en la región capsular de los riñones, dando un aspecto de riñón peludo, hay aumento del tamaño de las glándulas adrenales, infiltración del epiplón al lado derecho, hepatomegalia, no encontraron espleno, no encontraron ganglios, el páncreas lo vieron normal y en la ventana ósea tampoco vieron lesiones. Como les digo, esto no ha cambiado con respecto a las tomografías que tenemos del Hospital General, entonces por eso presenté la más reciente para ir llevando como un orden lógico de las imágenes. El 11 de diciembre entonces le hacen una pericardiocentesis en el servicio de hemodinamia, le extraen 480 cc de líquido hemático del pericardio y le dejan un catéter cola de cerdo. De esos estudios de líquido tenemos estudios microbiológicos que fueron negativos y en la citología solo vieron material hemorrágico y no fue posible hacer
recuentos celulares porque llegó la muestra con un coágulo. Estos son los paraclínicos que tenemos del Hospital General de Medellín. De acá entonces quiero destacar que tenía una anemia, esta anemia era una anemia microcítica, tenía algo de leucocitosis, trombocitosis leve, una extendida de sangre periférica normal. La anemia entonces la clasificamos como una anemia de volúmenes bajos a regenerativa, tenía una TSH normal, algo de elevación de la PCR y la BCG, una saturación de transferrina baja, una vitamina B2 en zona gris, y por lo demás, pues sin más hallazgos llamativos. La función renal ha sido variable, como ingresó por un síndrome de falla cardíaca, cuando se congestiona mucho, hace algo de lesión renal aguda, pero con los diuréticos mejora rápidamente. Entonces la creatinina no se ha seguido deteriorando, ni hemos encontrado nada por el lado renal. Obviamente con el espectro pues de policerositis entró reumatología y pidió pues toda la batería de estudios reumatológicos. De acá solamente se destaca un anticoagulante lúpico positivo. Por lo demás, complemento ANA, ENA, ANCA-anti-DNA, beta-glicoproteína, anticardiolipinas han sido negativos del Hospital General y de acá. Y el perfil de enfermedades infecciosas también fue negativo. El 14 de diciembre la conoce reumatología. Dice entonces que están frente a una ortitis, frente a una policerositis, y entre las opciones que plantea el reumatólogo está un síndrome paraneoplásico, una vasculitis ANCA, una enfermedad por IgG4 o una enfermedad de Erdem-Chester. Solicita una resonancia cardíaca, una resonancia cerebral y un PET. Estas son las imágenes del PET. Como vemos, entonces hay captación excesiva del pericardio, de la aorta, que se describe desde las coronarias hasta las ilíacas. Hay captación excesiva en las glándulas suprarrenales a nivel perirrenal, de las pleuras y del pericardio. Estos son pues como los hallazgos del PET, que no son diferentes a lo que ya habíamos visto en las tomografías. Entonces son lesiones metabólicamente activas que no sugieren actividad tumoral. Hay aumento de la actividad metabólica, como ya mencionamos, en el pericardio, la pleura, la fascia renal, en los vasos, específicamente en la aorta, en la carótida derecha, en la vena yugular, que ha sido una de las cosas que nos ha representado dificultad intentando meter a la paciente en una enfermedad que inflame tanto arterias como venas. No descartan peritonitis y colitis del sigmoides, incluso ven algo de mielitis en T3 y S1, y aumento de la actividad en ambas glándulas suprarrenales, que vimos que se correlaciona con un aumento del tamaño en la tomografía. Le hicieron resonancia cardíaca. De la resonancia cardíaca entonces se destaca que ellos ven signos de una pericarditis constrictiva y un pericardio que está completamente engrosado. La ecocardio, pues tiene muchas de ecocardio, pero les voy a hacer mención especial con la ecocardio de ingreso acá al hospital. En la lectura dicen entonces que había un engrosamiento grave difuso del pericardio, engrosamiento grave difuso de la aorta en todos los segmentos, y sugiere el radiólogo en su lectura una enfermedad infiltrativa. Por los hallazgos del parénquima pulmonar, entonces fue llevada a fibrobroncoscopia. Lo que encontró el neumólogo fue en el diagnóstico endoscópico una bronquitis, en el lado broncoalveolar eosinófilos abundantes, que finalmente se describieron como una reacción de hipersensibilidad. Nuevamente los estudios microbiológicos del lado broncoalveolar fueron negativos y tomaron unas biopsias transbronquiales que mostraron cambios hiperplásicos, tejido conectivo e infiltración por linfocitos y macrófagos sin demostrar malignidad. El 29 de diciembre, entonces, en vista de que aún estaban sin diagnóstico, decidieron llevar a la paciente a una toracotomía derecha y a una biopsia pleural. Entonces, en la pleura, infortunadamente, pues no tenemos descripción operatoria ni de los hallazgos que tuvo el cirujano durante el procedimiento, pero en la patología, entonces, destacan fibrosis e inflamación crónica. Solicitaron inmunohistoquímica porque el reumatólogo fue enfático en que se debía descartar IgG4 y enfermedad de Erdem-Chester, e hicieron coloraciones especiales
CD1A, proteína S focal positivo, CD68 positivo en zona de infiltrado, y con eso descartaron histocitosis de células de Langerhans y se concluye que pues tenía un proceso inflamatorio. Esa fue la descripción de patología del Hospital General. El 4 de enero, entonces, en vista de que seguía siendo tan dudoso el diagnóstico, programaron una biopsia de peritoneo, pero la paciente se negó al procedimiento y le dieron alta sin tratamiento. El 25 de febrero tiene aumento de la disnea y de los edemas, la vuelven a hospitalizar allá, le proponen hacer una pericardiectomía y una biopsia de pericardio, y el 2 de marzo finalmente es trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe. Del ingreso al hospital tenemos entonces un ecocardio donde quiero destacarles que tiene un salto del septo interventricular dependiente de la respiración, la aorta ascendente la ven normal, pero en dilatación de la vena cava inferior y flujo venoso hepático con aumento del flujo diastólico reverso, y el pericardio completamente engrosado, que viene en concordancia pues con lo que ya venían viendo los doctores en la otra institución, con derrame pericárdico mínimo. Pues acordemos que ya le habían drenado 500 de líquido pericárdico. Aquel enfoque inicial que tuvimos fue un síndrome de falla cardíaca secundaria, una pericarditis constrictiva, y propusimos hacer una pericardiectomía terapéutica, y nos dedicamos a enfocar la policerositis y aortitis con venulitis asociada por los hallazgos del PET. Estos son exámenes adicionales que no teníamos disponibles del Hospital General y que acá se volvieron a pedir: una electroforesis de proteínas como unos picos policlonales sin gamapatía monoclonal, unos niveles de inmunoglobulinas normales, una proteína en orina 24 horas negativas. Vemos que tuvo un poquito de recuperación de la anemia, pero todavía tiene anemia mínima con volúmenes pequeños. En el uroanálisis había piuria, más de 50 leucocitos por campo, pero también había bacterias 4 cruces sin síntomas, entonces consideramos que el tratado de una bacteriuria asintomática. Hicimos una electromiografía que fue normal. El 9 de marzo fue llevada a pericardiectomía y a una pleurectomía izquierda por toracoscopia. El cirujano entonces encontró 300 cc de derrame pleural, atrapamiento pulmonar por la paquipleuritis con granulomas calcificantes en la pleura parietal y engrosamiento del pericardio con un espesor de 8 milímetros. Encontró el ventrículo adherido al pericardio y no había derrame. ¿Qué estudios tenemos hasta ahora? Estudios microbiológicos, Gram, ZN, PCR-TB, tinta china, KOH, negativos en pericardio y en pleura. El cultivo de aerobios fue negativo. Tenemos pendientes los cultivos de hongos y micobacterias. Tenemos un reporte verbal de patología porque todavía no tenemos la biopsia oficial, donde dicen que no hay granulomas, que no hay células atípicas, que ven hallazgos de inflamación crónica, están procesando coloraciones especiales, solicitaron cortar el resto de la muestra que se envió de cirugía y hacer revisión de las placas de patología del Hospital General de Medellín. Con esto entonces estamos en la discusión, después de tanto tiempo de ver que la paciente pues no tiene todavía un diagnóstico, en iniciar esteroides anti-TB empírico, y nos queda la pregunta si se trata de una enfermedad Esnem-Chester, teniendo en cuenta que tenemos 3 conceptos de radiólogos independientes que no conocieron pues el concepto de cada uno, donde proponen esta patología como una posibilidad, teniendo en cuenta que para ellos es muy importante el hallazgo de la infiltración renal y lo describen como unos riñones peludos. Coincidieron la radióloga del Hospital General, la radióloga acá del Hospital Pablo Tobón Uribe y el cardiorradiólogo en que esta era una posibilidad a tener en cuenta. Este era el caso que les traía. Bueno, muy buenos días. Digamos que variando un poquito pues la metodología, hablamos con el doctor Vélez para plantear que este escenario sirviera pues como algo de staff, para ver ustedes qué opinan de esas posibilidades diagnósticas y sobre todo terapéuticas, porque yo creo que el abordaje diagnóstico ha sido bastante amplio y no sé hasta qué punto tiene sentido insistir ya más de 3 meses en tomar nuevas biopsias que pareciera que no nos van a aportar más al enfoque.
o si tienen alguna idea o sugerencia adicional. Emo, te pregunto, ¿ustedes han leído si realmente el diagnóstico de esta enfermedad es tan difícil y histopatológicamente no hay nada, qué tan sensible y específico son los hallazgos histopatológicos? No, o sea, usualmente ellos hacen énfasis en todas las revisiones que se deben ver los histiocitos, que hay una clasificación por inmunistoquímica y unos marcadores incluso ya moleculares que han hecho que las histiocitosis, esta la marcan como una histiocitosis L, no la Langerhans, y lo ponen como característico pues para el diagnóstico. Ahora, como se han ido publicando, ellos hablan, hay alrededor de 1000 y pico de casos publicados en la literatura que tienen algunas características muy sugestivas, lo de los riñones peludos que les mostraba Juliana, lo de esa aorta como encapsulada, parecieran hallazgos muy sugestivos de la enfermedad. Ya el compromiso pleural y pericárdico pues es muy diverso para enfocarlo, pero sí por lo menos esos dos hallazgos parecen muy sugestivos. Hay Y algo que evaluando, se sí, describen en contame. los huesos largos, pero no tenemos ese, que en el PET estuvimos revisando y lastimosamente se cortó, llegaron hasta las rodillas, las tibias, pues que es donde más se compromete, no está evaluado. Ya, perfecto. Y evaluando riesgo-beneficio de tratamiento, no sé si es con interferón, no recuerdo, lo leí la otra vez cuando tuve esa otra paciente, el riesgo pues como de efectos adversos con ese tratamiento lo han considerado como tratamiento empírico que puede ser plausible en la paciente. Pues no, ahí vamos, esto es como llegamos al punto en el que la decisión es pensar si le empezamos algo de tratamiento empírico, ¿cierto? Vea, hermano, yo tuve una paciente exactamente igual y esa paciente falleció sin diagnóstico. Y pasó lo mismo, le hicimos una toracoscopia, se le tomó la biopsia a la pleura, lo único que mostró fue tejido fibroconectivo, la IgG4 dio negativa, y se insistió mucho en la paciente para hacer una necropsia, pero los familiares obviamente se les dio la otra contraparte de que era una necropsia, se les explicó, y ellos decidieron que no. Pero yo incluso fui hasta cuidados intensivos para que, porque el intensivista de pronto no lo iba a hacer. Cuando me di cuenta que murió, salí corriendo a cuidados intensivos para ver si le hacíamos la necropsia, pero los familiares no quisieron. Entonces, yo estoy a favor, porque es que ustedes, si van a seguir tomando yo, se va a pasar lo mismo, así fue con otra paciente. Va a salir tejido fibroconectivo y ya han tomado una muestra muy representativa. Entonces, lo que ustedes proponen me parece interesante, de empezar un tratamiento empírico. Ahora, balanceando si es tuberculosis o lo otro, a mí me parece que uno hace tratamientos empíricos de tuberculosis cuando tiene una clínica que sea muy compatible, ¿cierto? Esto sí, o sea, una aortitis para los internos, y hacer como un paréntesis para los internos, estamos hablando de una paciente que tiene una aortitis y hay diversas causas inflamatorias, infecciosas y paraneoplásicas, incluso puede haber una causa idiopática. Las causas infecciosas son raras para los internos, por ejemplo, la salmonella, el estafilococo y la sífilis les gusta mucho meterse ahí, y también las micobacterias, ¿cierto? Entre las neoplasias, el síndrome mielodisplásico, y también recuerdo que la doctora Tatiana cuando vio el TAC de esa paciente previamente pensó que fuera un linfoma, pero me parece que no hay muchos elementos para considerarlo en esta paciente. Y ya en la parte reumatológica, pues las vasculitis de grandes vasos, la enfermedad de Takayasu, el síndrome de IgG4, que es lo primero que uno pensaría en esta paciente ya como internista, y eso pasó la otra vez con otra paciente. Como internistas pensábamos en IgG4 y los radiólogos pensaban era en Winchester. Entonces es bastante interesante el caso, y volviendo a retomar la discusión, me parece que para TV no hay nada específico para uno considerar una terapia empírica que va a durar tanto tiempo y que puede tener muchos efectos adversos. En cambio, si radiología, sobre todo puede ser riñón peludo y todo, consideran que es un diagnóstico plausible, yo creo que a esta paciente me asentaría con ella, plantearía el predicamento en el que estamos y que podríamos tratar esa enfermedad y ver una respuesta a largo plazo a ver qué sucede. No sé qué piensen otras personas. Yo quería comentar, independiente, es decir, estoy de acuerdo con David en que quizás se necesite una documentación histológica mucho más exhaustiva para documentar cuál es el perfil de inflamación crónica, pero parecen claras dos cosas. Hay un componente inflamatorio crónico
que tiene predominantemente afectación de serosas y parece también muy claro que no se ha documentado una infección crónica acá. Estas enfermedades, digamos, relativamente nuevas, que, que dependen más de la caracterización del tipo de células que comprometen la inmunidad crónicamente, tienen una dificultad terapéutica similar a la que tenemos casi que en todas las enfermedades de origen autoinmune o antiinflamatorio, y es que el tratamiento es demasiado genérico, demasiado amplio, demasiado... En la misma medida en que desconocemos la fisiopatología de las enfermedades, también desconocemos cuál sería el tratamiento efectivo desde el punto de vista, digamos, etiológico. Entonces, en resumen, yo creo que con los hallazgos que tiene esta mujer, con lo que sabemos hasta ahora, independiente incluso del detalle inmunológico que nos den en los análisis de la histología, a mí me parece que la única alternativa o lo que ella se beneficia es de empezar un ciclo básico de esteroides orales probablemente, y empezar a aventurar a ver cómo va respondiendo con diferentes, porque para estas, obviamente no tenemos un criterio terapéutico único para este tipo de condiciones, incluso ni siquiera para la histiocytosis tradicional. Entonces yo creería que sí se beneficia esta señora de ofrecerle una terapia con esteroides. De acuerdo, profe. Es muy, yo digo que hay que hacer alguna intervención, pues la paciente está crónicamente enferma y el problema es que en la medicina de precisión y en patología mandamos más inmunistoquímica, revisar placas y la señora termina falleciendo. Nosotros sí nos llama mucho la atención, es el reporte de la patología donde nos hablan del CD68 positivo. Eso, cuando uno revisa, eso en Erdenchester está pues como ahí escrito. Entonces, en ese orden de ideas, no sé ustedes qué opinarían de hacerle, por decir, como una aspirada de médula ósea y pedirle ahí los estudios de mutaciones, sobre todo del BRAF, para uno saber qué es lo que va a poner o qué vamos a hacer, porque esta señora, luego del pulso de esteroide, mejoró, pero tampoco es que haya sido una mejoría marcada, pues, y todo. Y es que el compromiso de las serosas en ella está ya pues como muy importante. Entonces, es como lo que estamos viendo y revisando, y por eso queríamos traer este caso acá a la reunión. Y Juli, ¿ustedes el tratamiento cuál sería si se considera el Chester? No, entonces hay inmunosupresión amplia de los esteroides, pues, hasta ahorradores, con metrotexate, ciclofamida, y si ahí se encuentran las alteraciones moleculares que les mencionaba, esto ha venido pues avanzando mucho en los últimos años, desde utilizar inmunoterapia pues dirigida a los blancos moleculares que se puedan detectar y ¿no es cierto? Que sería el paso adicional. Es que, como insisto, nosotros no estamos, y ahí lo mencionaba, no estamos muy familiarizados con este tipo de enfermedades, y IgG4 estamos pendientes de los niveles, la inmunohistoquímica en sangre pues están pendientes, es lo que estábamos dando por el enfoque dramático, pero esto es algo nuevo para nosotros, pues incluso aquí sería llamar a hematología, que probablemente también puede tener algo de experiencia. Lo que sí es, digamos, creo que el mensaje importante es pensar en aventurarnos a un espíritu, porque ya hicimos un ejercicio juicioso, en las dosis que ya hecho un ejercicio juicioso, y estos pacientes muchas veces terminan en el hospital de acá, ya luego llega a San Vicente, a la 3 y volvemos a empezar. Creo que hay un punto en el que hay que intentar ofrecer algo al paciente. ¿Qué dosis de esteroides? Yo no escuché qué dosis de esteroides ha recibido. No, ya nos escuchan, sí. Sí, ahora sí. Sí, ya te escuchamos. No, ella recibió realmente, bueno, recibió un poquito de esteroides en el general, pero fue un ciclo muy corto. Acá, cuando llegó por la vasculitis, se puso un bolo de 500 miligramos, pero eso se frenó hasta resolver la pericarditis constrictiva, pues, y el síndrome de falla cardíaca, que era lo que la tenía sintomáticamente más enferma, que es una cosa también importante. Ella realmente se queja de la fatiga y el síndrome de falla cardíaca.
Entonces, inmunosupresión realmente no se ha ofrecido. Estamos en el momento en el que, bueno, arranquémosle un tratamiento, nos preocupa siempre TB. TB es algo que sabemos, todo eso lo podría producir, pero como bien decía también David, y eso lo hemos depurado en los últimos días, cada vez parece menos probable. Nosotros también, es una cosa llamativa, en la literatura amplia siempre ponen el tratamiento empírico para TB en algunos escenarios que no es este. Nosotros a veces creo que también nos demoramos mucho a pesar de ser un país de alta prevalencia, ¿cierto? Y por eso estaba la duda si se le empezaba anti-TB y esteroides, solo los esteroides, anti-TB solo, pues sí no ha sido una opción. Sabes que uno recuerda, hermano, casos de TB donde haya tanta fibrosis y no recuerda, ¿sí me entendés? Exacto. Entonces, no, yo creo, hermano, que es más bien guiarse por esa enfermedad que los radiólogos consideran. Yo, de pronto, un residente bien curioso, contactar a los autores de la literatura mundial que saben de esto, mandarles el caso, decirles qué tratamiento nos recomiendan, porque este es uno de los casos donde yo creo que el internista tiene que hacerlo al hombro, porque uno se pone a ver y las subespecialidades también saben más, podrán saber más la teoría del tema, pero no creo que tenga también una curva de pacientes muy amplia con esto, es muy raro. Entonces yo creo que sí, que se le echen al hombro, que consulten con expertos internacionales de pronto por correos o algo y empezar un tratamiento empírico. Sería mi recomendación. No sé si alguien tiene algo para ya darle paso con Mariana Álvarez para su casita. Bueno, no, les agradecemos mucho y obviamente les contaremos el desenlace que es tal vez el objetivo de la reunión para que se pueda realimentar. Muchas gracias por el espacio y por la invitación nuevamente. ¿Qué piensa Robert? ¿Qué piensan los otros? ¿Lo tratarían para la enfermedad o como para cerrar eso? Nosotros en Río Negro tuvimos un caso muy similar. De hecho, ese fue el que se presentó en CPC y estábamos en el mismo dilema porque finalmente se vuelve a tomar biopsias que no son concluyentes con hallazgos radiológicos que pudieran sugerir alguna enfermedad y son enfermedades que apenas estamos conociendo. Entonces yo estoy de acuerdo en cuanto a que probablemente una nueva biopsia no vaya a dar una información adicional muy grande, pero sí va a ser tiempo perdido en la paciente. Pues según lo que muestra Juli, ya la paciente lleva casi 3, 4 meses sin diagnóstico y con unas alteraciones muy importantes y ya muy sintomáticas. Entonces, yo sería también partidaria de tratarlo de forma empírica, hacer una prueba terapéutica. Entonces, este es un caso realmente más sencillo, pero me pareció bonito porque es un tema que si bien es descrito, no lo vemos tan frecuentemente. Entonces, es una paciente de 47 años. Ella ingresó a la institución por varios motivos de consulta, pero digamos que el principal era por una semana aproximadamente de mareo, alteración de la marcha, aumento de la base de sustentación, lateropulsión y debilidad. La mayoría pues, de los síntomas eran muy neurológicos y en esta semana los síntomas fueron progresando hasta que la familia decidió consultar ya por la limitación pues, que la paciente presentaba por estos. Y dentro de la revisión por sistemas llamaba la atención que venía también con un cuadro aproximadamente de 5 días de fiebre subjetiva, escalofríos, malestar general y una leve sensación de disnea, pero en el momento pues no era como el síntoma predominante. Dentro de los antecedentes importantes de la paciente, era una paciente diabética no insulino requiriente, manejo pues oral, tenía un trastorno afectivo bipolar tipo 1, el cual venía en manejo desde hacía aproximadamente 18 años. Algo importante es que había tenido varias crisis en el momento del diagnóstico de predominio manía y ya venía en tratamiento de forma crónica con estabilizadores del ánimo, venía tanto con ácido valproico como con litio y venía controlada de la parte de la esfera mental, pues venía sin recaídas en los últimos años y de litio venía recibiendo una tableta por la mañana, una a mediodía y 2 por la noche y tenía una combinación con risperidona que se le había hecho uno de los psiquiatras extrainstitucionales, pero ya venía hace muchos meses y con eso pues se había logrado estabilizar. Y adicionalmente tomaba metformina y de vez en cuando sulfonilurias que la manejaban de acuerdo a las glucometrías que presentaban en el programa ambulatorio de diabetes. Como llamativo en el examen físico, cuando ingresó, la paciente estaba bradiplálica, bradipsíquica, tenía una desconexión temporal
Y dentro del examen físico neurológico tenía temblor fino en las manos, nistagmus bilateral horizontal, y cuando se evaluaba la marcha tenía lateropulsión y adicional tenía pues ataxia de predominio troncular. En ese momento, dentro del resto del examen físico no había nada llamativo, por lo cual se tomaron los exámenes de ingreso por medicina de general, y llamativo tenía una función renal que no conocíamos, la basal, pero pues relativamente normal, aunque una creatinina pues ahí como en el punto superior, pero adicional tenía un sodio al ingreso de 153, que ahorita vamos a ver cómo ha sido pues como la evolución de este durante la hospitalización, y unos gases arteriales que se tomaron por el antecedente de fiebre y de síntomas respiratorios, entre comillas, pues en el momento de pandemia, donde mostraba una PAFI normal, pero no sabíamos con qué tipo de oxígeno se había tomado, y mostraba una acidosis metabólica. En este momento, no les puse acá, ahorita se los muestro adelante, tenía un anion gap normal de 9, una hipercloremia de 123, y el delta no le daba para un trastorno mixto, sino solamente un trastorno, pues un anion gap normal. Y por la parte respiratoria y la fiebre que presentó, se le hizo un antígeno para COVID que fue positivo. Entonces, ya cuando llaman a medicina interna, que nos llamaron más que todo fue por el diagnóstico de COVID, llamaba mucho la atención los otros síntomas que la paciente presentaba y los antecedentes, por lo cual se dejó como un diagnóstico de presunción inicial, una sospecha de toxicidad por litio, a determinar si había compromiso agudo o era algo más crónico. También se sospechó compromiso tubular secundario al medicamento, y se resaltó pues como la presencia de hipernatremia, que no sabíamos si era algo crónico o era solamente en la toma de ese momento, y una acidosis metabólica con anion gap normal, y una infección respiratoria grave por SARS-CoV-2 con necesidad de oxígeno. Tenía cambios en la radiografía sugestivos de una neumonía viral. La paciente realmente no tenía unos síntomas muy predominantes de esto, eso fue como más un hallazgo, digamos, entre comillas, incidental, pero con un antígeno pues positivo. Entonces, para este momento se empezó a enfocar la paciente con la sospecha de compromiso renal por litio. Se solicitó hacer la cuantificación de ingresos y egresos para mirar si había una poliuria adicional, pues que explicara y que pudiéramos ayudar pues como a enfocar a la paciente, y se empezó a hacer manejo conjunto con neurología y con psiquiatría. Hablamos con psiquiatría para ver cuál era la posibilidad de la suspensión del litio, teniendo en cuenta que muchos de los síntomas y de las alteraciones de la paciente se sospechaban que fueran secundarios a este medicamento. Sin embargo, psiquiatría hizo pues como varias consideraciones. Inicialmente, que la paciente venía muy controlada, no había vuelto a tener crisis desde hacía muchos años con el tratamiento con el que venía, y que realmente las dosis que estaba recibiendo de litio, si no tenía pues como nada adicional, no eran dosis que se consideraran tóxicas. La paciente no había tenido alteraciones recientes de la dosificación, no había tenido medicamentos adicionales, por ejemplo, AINES, que pudieran ayudar a toxicidad secundaria al medicamento, y tampoco había tenido adicional otro medicamento psiquiátrico, como les dije, la risperidona, pues ya había empezado desde hacía meses. Entonces ellos consideraron que riesgo-beneficio, si no había pues realmente como un síntoma muy grave, la idea era continuar con el manejo con litio y con ácido valproico, pero que si ya había algún tipo de síntoma pues predominante que hiciera suspender el litio, pues se podía aumentar la dosis de ácido valproico. La bioneurología hizo una consideración interesante. Ellos vieron las alteraciones neurológicas que la paciente presentaba y hablaron mucho de como el compromiso de fosa posterior, porque realmente la sintomatología de la paciente, dada por el nistagmus, la ataxia, la lateropulsión, tenía dismetría en el examen físico neurológico, hablaba más de compromiso cerebeloso, que está descrito en un tipo de intoxicación por litio que es el síndrome de Silent. Entonces se propuso el diagnóstico de un síndrome de Silent más que una intoxicación aguda
por el medicamento y se solicitó una resonancia de cráneo para mirar qué cambios pudieran haber que apoyaran pues como la presunción diagnóstica. Y adicional, se empezó, como les comenté, la cuantificación de la parte de sodio y los estudios, porque nos llamaba la atención que si bien tenía una acidosis metabólica neon gap normal con potasio inicialmente normal, que podía hablar de una tubulopatía que se presentan en los pacientes que reciben litio de forma crónica, también queríamos descartar que tuviera otro compromiso renal, que era diabetes insípida nefrogénica secundario al litio, o sea que ya tenía muchas alteraciones secundarias al tratamiento crónico con este medicamento. Entonces, se inició pues como toda la parte del estudio, se hizo una tomografía de cráneo que inicialmente se reportó como normal y la resonancia que reportaba una ventriculomegalia de comunicante supratentorial desproporcionada para la pérdida de volumen y leve atrofia del vérnix, pero no reportaba nada como adicional en la parte del cerebelo, que era lo que queríamos mirar, y empezamos un estudio de la osmolaridad por la sospecha de diabetes insípida nefrogénica con una osmolaridad plasmática de 346, pero una osmolaridad en la orina de 145, que todo el tiempo pues fue baja. Se le solicitaron niveles de litio. Ahorita vamos a hacer en la discusión pues qué importancia tienen estos niveles en el manejo de este tipo de complicaciones y de la sospecha de las intoxicaciones como tal, los cuales de hecho estaban antes pues no bajos, pero cercanos al valor de la normalidad baja pues para el tratamiento de los pacientes, y valproemia que estaba baja también. Cuando vemos cómo se comportó el sodio durante toda la hospitalización, realmente fue un sodio que todo el tiempo estuvo elevado. Ya cuando se normalizó fue pues como cuando se hizo el manejo que ahorita vamos a discutir, y estuvo pues con una hipernatremia importante, independiente que la paciente neurológicamente vino mejorando y pues tomaba agua, pues no era una paciente que tuviera deprivación del consumo de agua. Y cuando miramos la parte del gasto urinario, que lo hicimos pues como la parte de la cuantificación, importante que tuvo días hasta eliminación de alrededor de 800 o 600 litros en 24 horas, lo cual apoyaba más la sospecha de diabetes insípida nefrogénica. Ya cuando se hizo como el manejo en especial, ya hubo una disminución importante pues como del gasto urinario. Y cuando se midió la osmolaridad en la orina, siempre fue baja, independiente de que se hiciera el manejo o no, que apoyaba más el diagnóstico. Voy aquí a salirme ya de las diapositivas, que eso era como básicamente los que le quería mostrar, y ya sigo conversando. ¿Y Ana, tienes valores de cloro adicionales en las mismas mediciones que le miraron ese sodio? Profe, el primero fue 123 y siempre estuvo alrededor como de 115 a 120. Pero en la medida que fue bajando la medida que fue bajando el sodio, también se fue bajando el cloro. Todavía sale en mi pantalla. Sí, está aún, porque es que esos primeros gases me llaman la atención, no se ve un cambio en la PCO2 llamativo, ni en el pH significativo como para pensar en una clara acidosis metabólica. Si en esta hiperclorémica hay hipercloremia importante, ese PCO2 me pareció verlo en 30 y el pH en 7.33, 7.34 creo. El inicial 735. Digamos que pues no les traje todos los gases porque sí se le tomaron varios, pues sobre todo como con todo el seguimiento de la parte de COVID. Pero realmente como una acidosis marcada era más como consumo del bicarbonato. Lo máximo que hizo fue un bicarbonato de 17, el inicial de 19, el pH no se veía tan alterado, pero era más como una acidosis a expensas de consumo de bicarbonato, pero lograba compensar, por así decirlo. Ni tampoco se afectó el PCO2. Recuerden que el bicarbonato, nosotros siempre en la interpretación que hacemos tradicionalmente de los gases arteriales, con base en el bicarbonato podemos tener algo de confusión, porque recuerden que esa es una medida indirecta. Realmente
medición directa de bicarbonato. Es decir, con base en la disminución teórica del bicarbonato puede ser complejo estandarizar la definición de acidosis, a menos que tengamos, pues desde el punto de vista metabólico, a menos que tengamos reducciones importantes de pH o reducciones importantes de presión de CO2 por hiperventilación, porque recuerden que el bicarbonato no lo mide directamente en la máquina, es pura ecuación. Entonces, no sé qué tan realmente acidótica estuvo esta señora, si bien sí parece que estuvo todo el tiempo hiperclorémica, y esa hipercloremia sí puede darnos cambios significativos desde el punto de vista metabólico. Sí, sí, es verdad, profe. Bueno, entonces, con esta paciente hubo pues como varias consideraciones, esos fueron los diagnósticos iniciales, los exámenes importantes, los que le mostré. Entonces ya con la parte neurológica, con la resonancia, se volvió a hablar con neurología por la sospecha del síndrome de Silent. Se empezó a hacer un manejo de la paciente, neurología también dejó como un diagnóstico diferencial, un compromiso neuropsiquiátrico secundario a infección por COVID, porque realmente pues para ese momento conocíamos mucho menos de lo que conocemos ahora de la infección, y se dejó como una posibilidad, pero pues no había forma como de poder hacer un diagnóstico diferencial definitivo y poder decir que era una cosa o la otra. Sin embargo, la paciente con todas estas alteraciones que se suponíamos secundarias al litio, se decidió en conjunto, pues de forma interdisciplinaria, la suspensión del litio para varias cosas. Primero, para ver la parte de la mejoría neurológica. Segundo, para el compromiso tubular que asumíamos era secundario al litio también. Y para mirar cómo se comportaba también la diabetes insípida nefrogénica con la suspensión del medicamento. Finalmente, la parte neurológica empezó a mejorar. La paciente obviamente no se fue completamente normal, pero por lo menos muchos de los síntomas, sobre todo la parte de ataxia, la imposibilidad para la marcha, fueron mejorando, por lo cual neurología dijo que asociado a los cambios que había descritos en la resonancia, pareciera que no correspondía como tal a un silent propiamente dicho, pero que no podían descartar 100% un compromiso neurotóxico secundario al litio, en especial porque había mejoría con la suspensión del medicamento, y con la suspensión del medicamento también empezó a haber mejoría del gasto urinario. Ahí cuando les mostré que ya la paciente empezó con diuresis alrededor de 3.000, 3.500, que seguía siendo elevado, pero no por lo menos 8.000 o 6.000 que venía manejando previamente, y con un sodio más normalizado. Se comentó con endocrinología para ver dos cosas importantes, para ver si se justificaba hacer algún tipo de test, ya fuera con desmopresina o con deprivación hídrica, para el diagnóstico pues como definitivo de la enfermedad. Y segundo, también se comentó con ellos para ver si la paciente era tributaria a manejo con amiloride, que es como el tratamiento que se recomienda, o con hidroclorotiazida, sobre todo para el manejo de la diuresis, porque la paciente presentaba episodios de deshidratación importantes secundarios a la pérdida de líquidos. Finalmente, como hubo una mejoría solo con la suspensión del medicamento, inicialmente decidieron no iniciar tratamiento diurético. Sin embargo, hubo después una elevación leve del sodio, por lo cual la paciente se fue con tiazidas a dosis bajas, y con eso pues como que tuvo mejoría. Finalmente, la paciente logró tener como una estabilidad, se logró unos valores de sodio más decentes, por así decirlo, que daban pues como pie a darle manejo ambulatorio, y lo que se decidió en conjunto con psiquiatría fue ya aumentar las dosis de ácido valproico para que la paciente pudiera ir después para su casa, y por ahora pues no seguir con las dosis con litio. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Dianita, tú creí entenderte que tenía compromiso, aunque no tenía síntomas respiratorios, también tenía compromiso radiológico respiratorio. Era muy leve, profe, era realmente una radiografía que tenía pues como unos infiltraditos que dentro de su contexto y con el antígeno positivo se asumieron secundarios a la infección. Sin embargo, la paciente se pudo liberar muy fácil del oxígeno.
La hospitalización, de hecho, nunca fue tanto por la infección por SARS-CoV-2, porque de eso se manejó súper fácil, sino como por todo lo adicional y por la parte neurológica. Entonces, de hecho, estuvo como 2, 3 días con oxígeno, se le suspendió, recibió el manejo con Dexa, pues según protocolo, y ya esa parte pues resolvió. Obviamente con la parte de la DEXA, la diabetes se descompensó, le hicieron pues ajustes en la parte de insulinoterapia, que la recibió solamente de forma, hospitalaria, pero de la parte de la oxigenación realmente nunca fue un problema mayor. Ok, gracias. Perfecto, Diana, muchas gracias. Muy buen caso. Muy buenos los casos que presentaron. No sé si mi internista quiere hablar algo con relación al caso que presentó Diana, y si no, ya siendo las 8 vamos a terminar la reunión. Carlos había preguntado por hallazgos electrocardiográficos de intoxicación por litio. No, entonces aquí yo traje este caso para hacer unas puntuales, pues hacer unas discusiones puntuales, porque realmente cuando uno mira a estos pacientes con intoxicación con litio tiene que tener varias consideraciones. Realmente la intoxicación con litio uno la puede mirar desde la cronicidad o la puede mirar desde la gravedad. Y eso tiene importancia en el momento del diagnóstico. Entonces, uno puede tener intoxicaciones por litio agudas, en donde, por ejemplo, muchos de los síntomas neurológicos y cardiovasculares son como los predominantes y son los pacientes que van a requerir como ese manejo agresivo de forma temprana para poder evitar cualquier tipo de mortalidad secundaria. En estos pacientes agudos, generalmente lo que uno ve es que los valores de litemia están elevados, o eso es como la parte que hace, como digamos, entre comillas, el diagnóstico. Hay otros pacientes que tienen intoxicaciones agudas en crónicas, o sea, vienen con uso crónico del litio, pueden tener manifestaciones crónicas secundarias a este y tienen por X o Y razón alguna cosa que hace que los niveles en un momento dado se eleven, presenten manifestaciones agudas. Y hay ya pacientes que tienen intoxicaciones netamente crónicas, como en esta paciente, en los cuales es muy importante los niveles de litemia son normales. Eso es, digamos que llamativo, porque finalmente si uno está esperando que los niveles de litio le hagan el diagnóstico, probablemente va a pasar muchos de los pacientes que realmente tienen compromiso por el medicamento y no lo vamos a diagnosticar. Dentro de estas complicaciones crónicas, sigue siendo la neuropsiquiátrica las principales. Acordémonos que el litio tiene como mucha volumen de distribución en el sistema nervioso central, entonces no es gratuito que muchos de los síntomas, tanto agudos como crónicos, se presenten allí. Y de ahí el diagnóstico del síndrome de Silent, que finalmente lo que traduce es un síndrome irreversible de neurotoxicidad por litio. Lo difícil ahí que nosotros nos quedó la duda es que en teoría es un síndrome que es irreversible, pero cuando uno se pone a mirar las revisiones de los casos de los pacientes que lo presentaron, realmente se conoce muy poco y hay algunos pacientes que pueden tener una leve mejoría con la suspensión del medicamento, o sea que no podemos decir que realmente este paciente no lo tuviera o que tuviera síntomas iniciales del síndrome. Y adicional de la parte renal, estos pacientes, hay revisiones que dicen que hasta el 85% de los pacientes que tienen uso crónico de litio, así sea dosis terapéuticas, pueden presentar compromiso renal. Dentro de estos, la diabetes insípida es el diagnóstico, digamos, más común. Y es importante porque el compromiso renal, por la pérdida de líquidos, por la reabsorción que se da a nivel tubular, por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que sea secundario, predisponen a que también hagan neurotoxicidad mucho más fácil. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Entonces es cosas como a tener en cuenta. Nosotros nos puso a estudiar mucho porque realmente pues uno como que la parte psiquiátrica siempre se hace como el loco y no le pone como tanta atención, pero claramente esta paciente tenía un montón de cosas de medicina interna, pero secundarias a un medicamento que no es tan infrecuente que los pacientes utilicen. Perfecto, gracias Diana. Muchas gracias de verdad por el caso, por este marco teórico puntual que hiciste para la información y para nosotros, porque obviamente esto no, tampoco es que lo veamos de forma muy frecuente. Y muchas gracias a todos por la participación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.